Imagínese que es un monje benedictino a finales del siglo XVI, cuando el mundo se precipita hacia una nueva era. Los rincones inexplorados del mapa mundial están empezando a llenarse cada vez más, a medida que los territorios se expandieron hacia el oeste. También lo hizo la influencia de la Iglesia Católica. Pero entonces, apenas 13 días después de asumir el cargo, el Papa murió repentinamente. Con la expansión sin precedentes del cristianismo en los nuevos territorios, este fue, por decirlo menos, el peor momento para que la sede papal quedara vacante. El segundo cónclave papal del año es inminente. Si en estos tiempos has sido un monje erudito encargado del trabajo académico que la Iglesia espera que hagas, aunque no seas el mejor clérigo, esto te dará suficiente credibilidad para que se te conceda acceso a uno de los archivos más extensos y exclusivos del mundo, los archivos secretos del Vaticano. Y si, hipotéticamente, fuera usted, sin duda algún día tropezaría con un documento de 400 años de antigüedad que supuestamente predijo el destino de la gran iglesia. El documento es una lista de 112 frases breves y crípticas en latín. Cada uno describe a un futuro papa, comenzando con Celestino II, en 1143. Pronunciada por San Malaquías durante su visita al Vaticano en 1139. La profecía yacía olvidada bajo los pisos de la Basílica de San Pedro. Pero, para su sorpresa, al abrir el documento encontrará que cada profecía en esta lista fue increíblemente precisa. Cada descripción corresponde a un determinado papa de su época. El difunto Papa Urbano VII fue el 74. Y todos ustedes, a partir de ese momento, esperan que el 75 asuma el cargo. Sin embargo, hay más que eso. La lista también predice papas aún por elegir, 37 papas más para el fin de los tiempos, el momento en que llegará el juicio final. Desgraciadamente, lo que les hemos contado no es en absoluto una historia de ficción. De hecho, este escenario exacto le sucedió a un monje real a finales del siglo XVI llamado Arnold de Wetjon. Fue un monje e historiador benedictino que redescubrió la documentación de la profecía de San Malaquías de 1139 mientras estudiaba los archivos del Vaticano en 1595. De Wetjon incluyó la lista de futuros papas en su obra publicada, Lignum Vitae, conocida como la profecía de los papas. Cada frase describía detalladamente a un papa en particular correspondiente a su número, ya sea en alusión a su lugar de nacimiento, escudo de armas o personalidad. En ocasiones también describía acontecimientos importantes durante el pontificado en cuestión. Por ejemplo, el papa que fue elegido en el segundo cónclave en 1590, el Papa Gregorio XIV, fue llamado Ex Antiquitate Verbus, que puede traducirse como de la ciudad vieja. El padre del Papa Gregorio XIV, Francesco S. Fondrati, era senador de Milán. Milán, fundada en el año 400 a.C., se cree que es la ciudad antigua en cuestión. Por otro lado, el siguiente papa, Urbano VIII, fue nombrado Lilium et Rosa, que significa lirio y rosa. Durante su pontificado, este papa tuvo diferentes relaciones con Francia e Inglaterra, simbolizadas por el lirio y la rosa respectivamente. Todas las frases en latín de la serie están enumeradas cronológicamente, cubriendo un período de aproximadamente 900 años desde la época de San Malaquías. Cada lema es breve y casi no tiene más pistas que unas pocas palabras en latín. Todos, menos el último. Al final de la lista hay una línea más larga que Petrus Romanus, qui, passet, ues in multis, tribulationibus, quibus, transactit, civitas, septicolis, diruetur, y iude extremedus, judicabit, populum sumis, que traducido significa Petrus Romanus, alimentará a sus ovejas en medio de muchas pruebas. Y cuando esto termine, la ciudad de las 7 colinas, es decir, Roma, será destruida y el terrible juez juzgará a su pueblo. Financial. En otras palabras, Pedro el Romano será probablemente el último papa de la Iglesia Católica. Aún más inquietante es que la línea añade un detalle bastante inquietante. Pedro el Romano no solo será el último papa, sino que su pontificado será testigo de la destrucción de Roma y su condena. ¿Es este siniestro último comentario una referencia al juicio final y al Apocalipsis? Si es así, ¿significa esto que la venida de Pedro el Romano es una señal del fin de los tiempos? ¿Y es el Papa Francisco el último papa? Sin embargo, antes de profundizar en eso, veamos la vida de San Malaquías,
¿Quién se supone que pronunció esta profecía? Su verdadero nombre era Mael Maedog Ua Morgeir, y fue arzobispo de Armagh en Irlanda del Norte en el siglo XII. San Malaquías, sanador, hacedor de milagros y profeta. Viajó por toda Europa y realizó muchos milagros durante su vida. Su biógrafo contemporáneo y amigo íntimo fue San Bernardo. Entre las personas que curó se encontraba el hijo del rey David I de Escocia. Mientras se desempeñaba como arzobispo de Armagh, San Malaquías viajó a Roma para solicitar 2 palios de lana para las sedes de Armagh y Cashel. Durante su visita a las 7 colinas de Roma, Malaquías recibió una visión profética que le permitió ver el futuro, previendo concretamente la sucesión de los últimos 112 papas. En consecuencia, compartió la profecía con varios confidentes, incluido el Papa Inocencio II. Aunque la profecía estaba documentada, no reapareció hasta que De Bion la redescubrió en 1590. ¿Pero por qué no se publicó durante más de 400 años? ¿Por qué la Iglesia guardó silencio al respecto durante tanto tiempo? ¿Por qué un documento tan importante, que narra el futuro de la Iglesia Católica y de la humanidad, ha sido casi olvidado? A pesar de todo el miedo y el pánico que ha causado este documento, existe una explicación plausible. Puede que todo haya sido un engaño muy elaborado, y obra nada menos que del propio Arnold de Bion. Quizás se sorprenda de cómo algo como esto podría convertirse en un fraude gigante, especialmente porque estuvo involucrado un respetado erudito e historiador del Vaticano. Quiero decir, ¿qué tanto podría ganar creando una profecía falsa? ¿Cuál fue su propósito? A primera vista, nada de esto tiene sentido hasta que se analiza más de cerca la tumultuosa política del cónclave papal. Para aquellos que no lo sepáis, el cónclave papal es una asamblea del colegio cardenalicio para elegir un nuevo papa. En otras palabras, es una especie de elección, pero hay más que no sabemos. El Vaticano es muy reservado sobre lo que sucede exactamente durante el cónclave. De hecho, mientras dura, el lugar donde se reúnen los cardenales está cerrado. Nadie puede entrar ni salir hasta que se elija el nuevo papa. Un cónclave papal puede durar incluso varios días. Entonces, con las elecciones vienen las maniobras políticas. Desde los albores de la Iglesia Católica Romana, el Papa generalmente ha sido elegido por consenso del clero y los laicos. Por lo general, quien era más popular se convertía en Papa. Más tarde, sin embargo, el derecho de voto se limitó a los cardenales y los electores. Sin embargo, esto no impidió que la gente del cónclave y la de fuera intentaran influir en el resultado. Después de todo, quien sea elegido papa tiene poder e influencia internacional y puede influir incluso en reyes. De hecho, el segundo cónclave papal fue bastante notable a este respecto. Fue también cuando se produjo la primera intervención directa conocida de una familia real. El rey Felipe II de España envió 2 listas al Vaticano. A uno de los candidatos lo había aprobado y al otro de los cardenales lo había vetado. Nunca lo sabremos si el colegio cardenalicio tomó nota de esta lista. Pero, ¿cómo se involucró de Bion en todo esto? Arnold de Bion tenía un amigo que también se postulaba para el papado. Girolamo Simoncelli, sobrino nieto del Papa Julio III, fue uno de los candidatos a ser el próximo papa después de Urbano VII. Proveniente de Orvieto, Simoncelli es ideal para el lema Ex Antiquitate Verbis, que significa de la ciudad vieja. En latín, Orvieto se llama Urbs Vitus, literalmente ciudad vieja. Según algunos historiadores, de Bion pudo haber compuesto la elaborada profecía y se la atribuyó a San Malaquías para ganar credibilidad y apoyar a su amigo. Pero como habrás adivinado, Simoncelli no llegó a ser papa. Probablemente ni siquiera estaba en la lista de principales contendientes. El trono papal recayó en Gregorio XIV, quien, casualmente o no, estaba en la lista de candidatos preaprobados del rey Felipe II. Bueno, incluso con una profecía falsa, de Bion y Simoncelli no se salen con la suya. Esta teoría también aparentemente pone fin al debate sobre si la profecía es real o no. El cronista de San Malaquías, San Bernardo, tampoco menciona nada al respecto. En la mayoría de los relatos históricos y contemporáneos de San Malaquías, él es principalmente un hacedor de milagros y no exactamente un profeta. La mayoría de los eruditos e historiadores también coinciden en que fue solo un elaborado engaño de Bion. Y así esa página de la historia queda cerrada, al menos hasta que salga a la luz otro documento anterior. Una carta de 1587 menciona la supuesta profecía,
En su contenido se incluía el lema de Rore Coeli, traducido como del rocío del cielo. Si recordamos, el lema del rocío del cielo tradicionalmente se refería al Papa Urbano VII en este documento. Sin embargo, es una referencia al cardenal Giovanni Girolamo Albani, quien participó en los dos cónclaves que eligieron a Urbano VII y Gregorio XIV respectivamente. ¿Es posible que esto sea solo una coincidencia? Después de todo, otra persona podría haber utilizado una frase latina tan corta, pero Albani no era papa. El lema solo podía hacer referencia a la raíz de su nombre, alba, que significaba amanecer. Además, aunque sea bastante conspirativo, es posible que De Vion haya creado la lista mucho antes de anunciarla. Y podría ser que los partidarios de Albani utilizaran la frase para apoyar su candidatura al papado. ¿Qué pasaría si, como De Villon, el séquito de Albani estuviera entre los pocos que conocían la existencia de la profecía escondida en los archivos secretos del Vaticano? ¿Qué pasaría si De Vion no creara el documento, sino que lo descubriera 400 años después de la época de San Malaquías? Después de todo, ¿es todo cierto? ¿Vio San Malaquías el camino de la Iglesia hacia el fin del mundo? Ya sea que él, De Vion, o incluso el séquito de Albani hayan creado la lista de futuros papas, la gran pregunta es, ¿algo de eso se hizo realidad? Cada una de las frases enumeradas desde Celestino II hasta Urbano VII coincide exactamente con el papa correspondiente. El problema surge con Gregorio XIV, ya que, como recordarán, el lema ex antiquitat verbis le habría encajado mejor a Simoncelli. Pero siendo de Milán, Gregorio XV todavía podía contarse como alguien de la ciudad vieja. En cuanto a las otras 37 frases, algunas conexiones son ambiguas, mientras que otras son realmente remotas, pero hay varios de ellos, especialmente sobre los papas del último siglo, que realmente dan en el blanco. El ejemplo más atroz puede ser la frase religio de populata, que literalmente se traduce como religión destruida. Es una frase extraña y siniestra, pero aún más extraño es que el Papa Benedicto XV, que se alinea con este lema, subió al trono papal en mayo de 1914. Un mes después estalló la Primera Guerra Mundial. En su época se produjo la Revolución Rusa, que propició el fomento del ateísmo en el país. En un tono más ligero, Jan Berry III, que ocupó el cargo entre 1958 y 1963, se llamaba Pastore Nauta, que significa pastor y marinero. A los papas se les llama tradicionalmente pastores y marineros en referencia a su título, Patriarca de Venecia, una famosa ciudad marítima. El Papa Juan Pablo II fue de Labore Solis, que puede traducirse como por el trabajo del sol o por el eclipse de sol. Sorprendentemente, Juan Pablo II nació y fue enterrado durante un eclipse solar con 84 años de diferencia. El Papa Benedicto XVI, apodado Gloria Olive o Gloria de la Oliva, trabajó centrándose en la paz y la reconciliación durante su mandato. La aceituna es un símbolo de paz. Cuando Benedicto XVI dimitió en 2013, quienes conocían la profecía temían una cosa. Benedicto XVI es el Papa número 111 en la profecía, lo que significa que el próximo podría ser el último. Pero ¿es Pedro el Romano bueno o malo? Si los cálculos son correctos, el Papa Francisco ocupa el puesto 112 de la lista. El Papa será Pedro el Romano, el último Papa, según la profecía. Supervisará una época difícil y turbulenta. Después de su mandato, Roma probablemente será destruida y se ejecutará la sentencia del terrible juez. La mayoría de la gente interpreta esto como el Apocalipsis mencionado en el Apocalipsis y el juicio final de la humanidad por parte de Dios. La pregunta ahora es, ¿será Pedro el Romano el rayo de luz para estos tiempos difíciles? ¿O cooperará con los poderes del infierno para llevarnos a nuestra condenación final? Para ser justos, la profecía no menciona si Pedro el Romano es bueno o malo. La mayoría de la gente tiende naturalmente a preferir la primera opción, porque así como San Pedro es tradicionalmente considerado el primer papa y apóstol que inició el establecimiento del catolicismo romano, se supone que Pedro el Romano cierra la línea con el papado. Otros, sin embargo, mantienen una visión más siniestra de él. De cualquier manera, Pedro el Romano debería haber llegado durante una época muy tumultuosa para la Iglesia.
Cuando el Papa Francisco asumió el cargo en 2013, conmocionó al mundo con sus puntos de vista y acciones poco convencionales. Por un lado, eligió un nombre que ningún papa había usado, Francisco, en honor a San Francisco de Asís. Sin embargo, los fieles todavía asocian su elección de nombre con Pedro el Romano. Desde San Francisco, el padre se llamaba Pietro di Bernardone. Pietro en italiano significa Pedro. El Papa Francisco se aleja de los puntos de vista tradicionales de la Iglesia Católica. A menudo se le describe como más liberal y progresista. Por ejemplo, es el único papa que permite la bendición de parejas del mismo sexo. También se ha pronunciado abiertamente en contra de la pena de muerte por el consumismo, etc. Para muchos católicos, el Papa Francisco es un líder humilde, pero fuerte de la Iglesia. Sin embargo, no todo el mundo ve de forma positiva su pontificado, ni el estado actual del Vaticano en su conjunto. Entonces, ¿es real Pedro el Romano? ¿Es la profecía siquiera cierta? ¿Estamos realmente viviendo al borde de un apocalipsis bíblico? Llegados a este punto, la respuesta a estas preguntas depende de tus convicciones personales y espirituales. Para empezar, la fuente de la profecía es un poco dudosa, pero debido a la increíble precisión del pasado reciente, que de Bion no podría haber conocido, es difícil descartarla a la ligera. Durante décadas, mucho antes de que el Papa Francisco asumiera el cargo, circularon en el Vaticano rumores sobre prácticas ocultas, conocimientos ocultos e investigaciones extrañas. Hemos llegado al final de nuestro video. No olvides suscribirte, dar like y compartir. Así me ayudas a que esta comunidad crezca. Déjame un comentario, quiero leer tu opinión. Esto es Spirit Dualidad.